Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo esperando de que sigamos confiando en los propósitos perfectos de nuestro Salvador. Ya por varias semanas hemos visto razones por las cuales el hombre sigue en su pecado. Y si bien es cierto, la raíz del pecado del hombre está en su naturaleza caída que se originó en Adán. Pero la palabra de Dios nos da razones muy específicas que alimentan la inclinación natural del hombre hacia el mal. Ya hemos visto 4 de esas razones. Hoy veremos otra y para eso voy a leer en Hebreos capítulo 12 del versículo 3 al versículo 5. Dice así: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si el pueblo de Dios persiste en el mal, es porque ha menospreciado el castigo y la disciplina del Señor. ¿Cuál es el significado de menospreciar? Sino el darle poco valor o poca importancia a alguien o a algo a tal punto de ignorarlo y de no ponerle atención. El autor de los Hebreos les dice a los judíos que profesaban la fe en Jesucristo y los confronta diciéndoles: ya se han olvidado de las Escrituras que exhortan a no menospreciar la disciplina del Señor y a no desmayar cuando Él les reprenda. Esa exhortación exacta está en Proverbios capítulo 3, versículo 11, que dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y note bien cómo el autor de los Hebreos usa las Escrituras, porque aplica el consejo de Salomón a su hijo cuando le dice: no menosprecies el castigo de Jehová. Lo aplica al pueblo de Dios, no solamente a los judíos cristianos en ese entonces, hace casi 2000 años, pero ahora a nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, y por haber creído y puesto nuestra fe en Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Y por eso es que el autor a los Hebreos les dice: ustedes se han olvidado de la exhortación bíblica de las Escrituras que os exhortan a no menospreciar y a no desmayar cuando estamos siendo castigados y reprendidos por el Señor. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo bien preciso del menosprecio que hay en el pueblo de Dios en el momento del castigo y la disciplina del Señor. Amós capítulo 4 del versículo 6 al versículo 11 dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este pasaje nos dice de que Dios le trajo a Israel hambruna, sequía, devastación y aún muerte. Y al pueblo de Dios todo esto le importó muy poco.
¿Cómo sabemos esto? 5 veces repite Dios: les hice esto, mas no se volvieron a mí. Lo cual nos da una idea de lo que Dios desea lograr cuando castiga a su pueblo. Si no respondemos al llamado que el Señor hace a través de la disciplina, estamos ignorando y dándole poco valor a su castigo. Miqueas 6:9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Qué hace una persona cuando presta atención? Se enfoca en una persona o en una cosa e ignora todo lo demás. Cuando la atención se pone en algo que se nos está diciendo, el prestar atención nos ayuda a aprender y a recordar cómo lo estoy haciendo yo ahorita. La palabra del Señor nos está hablando y lo que debiera de hacer cada uno de nosotros es poner atención a la palabra de Dios. Miqueas dice, Dios por medio de Miqueas dice: enfóquense en Dios y en su castigo. Ignoren todo lo demás para que aprendan y para que recuerden. En el caso que nos da Amós, el pueblo de Dios no aprendió ni recordó lo que había pasado para ocasiones futuras porque menospreció el castigo de Dios. Voy a hablar sobre 4 cosas bien brevemente sobre el castigo. Voy a hablar sobre, vamos a ver la causa del castigo, la base del castigo, el propósito del castigo y la respuesta que debe de haber de nosotros hacia el castigo de Dios. La causa del castigo, la palabra nos la da bien claramente. Miqueas 7:9 dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Escucha lo que escribió Jeremías en el libro de Lamentaciones sobre la ruina de Jerusalén. Lamentaciones 1, versículo 3 al 5, dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Versículo 8 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. El versículo 17, el versículo 20 dice: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Lamentaciones capítulo 3, del versículo 31 al versículo 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias.
porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El versículo 39, el versículo 32 sigue diciendo Jeremías: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces, la palabra abundantemente y claramente nos dice que el castigo de Dios viene por nuestro pecado y por nuestra rebelión. Los que son padres comprenden esto mejor que yo. Los padres no castigan a sus hijos por gusto ni por entretenimiento. Hay siempre una causa por el castigo del padre. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 12, si seguimos en la base bíblica que usamos al principio, capítulo 12, y leamos del versículo 5 al versículo 8. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Varias veces el autor a los Hebreos menciona la palabra hijos. El versículo 5 dice: como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies. El versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma y recibe por hijo. El versículo 7 dice: Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es el que el Padre no disciplina? Y el versículo 8 otra vez menciona la palabra hijos. Es decir, la base del castigo es porque somos hijos de Dios. Y yo sé que se va a escuchar un poco ilógico y difícil de hacer, pero por lo que dice este pasaje, hermanos, todos deberíamos de desear y valorar la disciplina de Dios, no por el sufrimiento que causa el castigo, sino porque es evidencia que somos hijos de Dios y que Él nos ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Al bastardo es que Dios deja sin disciplina. Romanos capítulo 8, del versículo 14 al versículo 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu, y ahí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Por supuesto, como hijos de padres terrenales, sabemos que el castigo nos causa dolor y tristeza, pero la palabra nos abre el entendimiento con respecto al castigo divino y nos aclara que el castigo de Dios viene porque hemos pecado contra Él y porque Dios nos ha tomado por hijos. Número 3. El propósito del castigo. Hebreos 12, siempre ahí mismo, del versículo 9 al versículo 11, sigue escribiendo el autor y dice así:
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose al Padre de los Espíritus en el versículo 9, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El autor les dice a los judíos cristianos que hay un gran propósito en el castigo de Dios. ¿Cuál es? Número 1, vida eterna, versículo 9. Número 2, santidad, versículo 10. Número 3, justicia y justificación, versículo 11. Además de eso, en el capítulo 5 de la misma carta a los Hebreos, versículo 7 y 8 dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, el perfecto, el justo, quien no cometió ningún pecado, y no se halló ningún engaño en su boca. El versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Bueno, en Isaías 53, versículos 4 y 5, Isaías escribió así: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando del siervo de Dios, el Cordero, Cristo, Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías dice que Jesucristo, el siervo de Dios, fue castigado. Él llevó nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, el autor en la carta a los Hebreos está diciendo de que Cristo fue castigado, y porque padeció, sufrió, soportó el castigo, aprendió obediencia. Y de igual manera nosotros, hermanos, debemos de recordar que uno de los propósitos del castigo de Dios en nuestra vida es para que nosotros aprendamos a ser obedientes. Por último, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta al castigo de Dios? El autor a los Hebreos, ya después de haberles dicho sobre el origen o la causa, la base y el propósito del castigo, ahora les va a instruir cuál debe de ser la respuesta del pueblo de Dios al castigo divino. Siempre en Hebreos capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo que Dios intenta y desea lograr cuando nos castiga y nos disciplina? Es esto: si hay alguno enfermo y cojo por el pecado, no se salga del camino del Señor, ni tampoco se quede tirado a plena carrera. Al contrario, sea sano, levante sus manos y enderece sus rodillas. Y como ya les ha dicho el autor en el versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? En el versículo 2, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 3, considerando
a Jesús, quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y padeció, sufrió y soportó el castigo. ¿Se acuerda que en Amós Israel no se volvió a Dios a pesar que fue castigado una y otra vez? Eso no es lo que Dios desea. Él quiere que nosotros hagamos lo que ya nos dice por medio de Jeremías. Escudriñemos nuestros caminos, estudiémonos a nosotros mismos, investiguemos cómo nos hemos conducido delante de Dios. Busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios que está en los cielos. Tenemos el ejemplo de Israel en Amós, que fue castigado de una y de otra forma. Y aún así le dice Dios, no se volvieron a mí. Bueno, el Señor desea y quiere que en vez de salirse el cojo y el enfermo, en vez de quedar tirado en el suelo sin avanzar y correr, Dios desea que por medio de su castigo nosotros escuchemos el llamado de Él a nosotros a que nos volvamos a Él en obediencia y a que nos sometamos bajo su voluntad soberana y perfecta. Que el Señor le bendiga, hermano.